Era una persona que cuidaba mucho, que amaba mucho a las personas y amaba predicar el Evangelio. Él, desde que tuvo su encuentro con Dios, siempre entendió que la vida que seguía delante de él todo tenía que ser por causa de Cristo, ¿sí? O sea, Pablo es un ejemplo para nosotros de cómo un verdadero cristiano tiene que vivir, ¿sí? Lo que habíamos visto la vez pasada era que Pablo se refería a la iglesia de Filipenses como primeramente una iglesia bien formada, porque habíamos visto, si vamos al versículo 1, dice Pablo y Timoteo, nos transmite que en ese momento quizás estaba con Timoteo, quizás lo fue a visitar, y dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Ahora, algo que yo también aclaraba era que cuando se refiere a los santos se refiere a gente que ya había conocido a Jesús, que ya había puesto su fe en Jesús, ya había recibido al Señor como Salvador. Y más adelante se refiere también que se dirige a los obispos y diáconos. Y esto también yo hacía una aclaración de que si hablaba a los obispos y diáconos, se refería a la iglesia de Filipos como una iglesia ya consagrada, establecida, porque ya tenía sus autoridades. Así que era una iglesia que estaba bien establecida. Una de las cosas que, si no me equivoco, creo que esta fue una de las iglesias primeras que fundó Pablo, y no sé si la primera. Entonces hasta ese tiempo ya se había podido establecer la iglesia de Filipenses, ¿sí? Bueno, sin embargo sigue hablando Pablo de cómo se alegraba, porque tenía una característica la iglesia de Filipenses. La iglesia de Filipenses había recibido el Evangelio de una manera que le alegraba a Pablo, porque desde que escuchó el Evangelio lo recibió de una manera grata, lo entendió de primera vez. Entonces de esa manera causó un gozo en la vida de Pablo y le seguía causando, digamos, una alegría, aún estando en la cárcel. Él se gozaba de escuchar noticias de la iglesia de Filipos, porque ellos seguían colaborando, seguían sirviendo y seguían manejándose dentro de la iglesia de una manera que agrada al Señor. Sin embargo, también les dejó unos cuantos consejos de lo que tenían que hacer, de lo que tenían que crecer en amor, en conocimiento, por el tema, como hablamos también. En ese momento querían meter mucha falsa doctrina y eso era muy importante, cuidar de que no entre. Pero una de las cosas que habíamos visto es que Pablo se alegraba de lo que era la iglesia en ese momento. Sin embargo, su situación, él estaba en la cárcel, valga la redundancia, estaba por la causa de Cristo. Y una de las cosas que vamos a ver ahora, él va a transmitir un poco en cómo estaba y por qué él estaba preso, y quizás quería comunicarles cómo estaba él en ese momento. Vamos al versículo 12, si me acompañan. Voy a leerlo primero en una versión Reina Valera, luego voy a leer otra versión, pero dice así. Versículo 12, capítulo 1 de Filipenses. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Redundando quiere decir en beneficio o en progreso del Evangelio, ¿no? Vamos a entender. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás, en toda la cárcel, digamos, donde él se encontraba. Después dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganar. Ahora les voy a leer otra versión que para mí es un poco más clara
pero en lo personal para mí, no digo que sea mejor. Esta versión es la Nueva Biblia de las Américas y dice así: quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado, o como les decía, ha beneficiado o ha progresado en un mayor progreso o alcance del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo, aun por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Esto lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré, porque sé que esto resultará en mi liberación, mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Acá vemos que Pablo está transmitiendo, acuérdense que esta carta fue dirigida a la iglesia de los filipenses, y él ya venía transmitiendo y aconsejando a la iglesia, ¿no? Venía reconociendo algunas virtudes que tenía la iglesia, también dejó consejos para que se siga conduciendo la iglesia en los primeros versículos, pero ahora vamos a ver que él está transmitiendo todo lo que él estaba padeciendo, ¿sí? Todo lo que padecía y cómo eso ayudaba, ¿no? O beneficiaba el progreso del Evangelio. ¿Por qué? Porque si leemos otra vez, dice que todo lo que él hacía ayudaba al progreso del Evangelio. Y él da un ejemplo. Dice que por causa de que él estaba encarcelado, dice que los hermanos veían ese ejemplo y tomaban más valor para predicar. Porque Pablo, a pesar de que estaba preso, a pesar de su condición, a pesar de que no tenía libertad, él tenía gozo y sin embargo seguía trabajando por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Entonces, ese ejemplo a los hermanos de Filipenses o otros hermanos que conocí, que estaban, digamos, en conocimiento de cómo él estaba y que él aún así seguía, los hermanos sin temor predicaban el Evangelio. Y eso era lo que Pablo causaba en las personas. Sin embargo, yo creo que aún en nosotros causaría eso, ¿no? Yo creo que si un hermano va para adelante y sigue a pesar de las situaciones, yo creo que eso nos va a fortalecer a nosotros, ¿no? Nos va a hacer sacar ese miedo que podemos tener y seguirlo, porque ese hermano está confiando en el Señor. Sin embargo, acá lo dice, que a pesar de que veían eso en Pablo, y confiando en el Señor, anunciaban el mensaje sin temor. Después, gracias a ese ejemplo, estaba transmitiendo de su padecimiento. Bueno, como decía, valga la redundancia, los hermanos confiaron cada uno más en el Señor y sin temor anunciaban la palabra. Como les decía, esto fue de alguna manera, la vida de Pablo era un ejemplo para los hermanos, ¿sí? Y no solo para ellos, sino que también para hoy en día para nosotros. Después Pablo nos habla de que había gente que de alguna manera predicaba el Evangelio por amor, o si no por contienda, porque le quería hacer la contra a Pablo. La verdad es que había gente que quería molestar a Pablo, que ya que lo veía sufriendo en la cárcel, que lo veía mal, y le quería hacer la contra predicando, exaltándose él. Pero sin embargo, ¿qué le responde Pablo? Dice, más allá de que se haga fingidamente, más allá de que se haga, Cristo es proclamado y en esto me regocijo. O sea, esas personas querían hacerle un mal a Pablo, pero le estaban haciendo un bien porque estaban predicando a Cristo. O sea, yo me imagino la actitud del apóstol Pablo riéndose. Esto me quieren lastimar a mí, me quieren hacer poner mal, aún estando en mi prisión, pero sin embargo, mira, me producen un gozo, porque están haciendo algo que ni siquiera yo se los pedí, lo hacen por hacerme la contra. Y sin embargo se regocijaba. Y no solo en eso, sino que
Él veía cómo los hermanos de alguna manera estaban orando, ¿no? Estaban orando, estaban intercediendo por la vida de Pablo. Dice, a pesar de que esta persona, bueno, lo hacían con malas intenciones, Pablo no se afligía, ¿no? ¿Cuál era el objetivo de esas personas? Era afligirlo a Pablo. Pero sin embargo, al contrario, como le decía otra vez, se regocijaba porque de todas maneras, Cristo era proclamado. Y eso era lo importante para Pablo. Eso era el motor de Pablo. Esa era la causa por la que Pablo vivía. Y yo creo que hoy en día es la causa por la que todo creyente tiene que vivir, ¿sí? Como cristianos debemos proclamar a Cristo a través de nuestra vida, a través de nuestra boca, a través de nuestras acciones. Nuestra vida tiene que ser por causa de Cristo. Pablo no solamente se gozó, sino que se regocijaba aún más porque él sabía que la gente intercedía por él. Y aparte el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo, estaba dándole cada día más esperanza, más valor a Pablo y como que más confianza en que él iba a ser libre. Ahora, una de las cosas que yo me preguntaba cuando yo estudiaba este mensaje era si ¿a qué libertad se refiere? ¿A la libertad de la cárcel o a que él iba a morir? Porque también es una libertad de alguna manera el morir en la cárcel, porque ya no va a estar más encarcelado, sino que va a estar con Cristo. Pero sin embargo, más adelante él dice que su ardiente anhelo y esperanza era en que nada iba a ser avergonzado. Y yo creo que esta es una cosa que tenemos que prestar atención en Pablo. Dice que su anhelo y esperanza era en que nada iba a ser avergonzado. ¿Saben por qué? Porque Pablo, como les decía de un principio, desde que se encontró con Jesucristo, desde que Jesucristo lo encontró a él, ¿no? Desde que ahí en el camino a Damasco, Pablo entendió que su vida tenía que dar un giro. Entendió que su vida, que venía siendo totalmente contradictoria a la vida que tenía en este momento, porque él venía persiguiendo a la iglesia, matando gente, pero en ese momento hizo un giro de 180 grados y empezó a trabajar para Cristo. La verdad que ese giro tendríamos que tener todos, pero sin embargo nos cuesta mucho entenderlo. Pablo lo entendió desde el principio. A mí me gustaría compartir de las veces que Pablo sufrió por la causa de Cristo. No solo estuvo preso, sino que tuvo náufrago, lo apedrearon, casi lo mataron, y pasó por un montón de cosas que por ahí hoy en día nosotros ni siquiera la milésima parte pasamos como cristianos, pero sin embargo él estaba tan comprometido y consagrado al servicio de Dios que la verdad es un ejemplo para nosotros. Ahora, Pablo entendía su prioridad. Pablo entendía que su vida tenía que ser por causa de Cristo y por nada más. También entendía que si él ponía primero a Cristo, él iba a ordenar toda su vida. Por ahí en la Biblia siempre vemos únicamente su ministerio, su servicio, pero él también tenía una vida, ¿no? Creo que no habla de una familia, pero habla de que tenía sus amistades, tenía a su hijo amado, que era Timoteo. Habrá tenido su tiempo de compartir, pero sin embargo él se marcó mucho la vida del ministerio de Pablo, que su vida era únicamente, puramente por la causa de Cristo. Ahora, yo creo que el versículo de hoy central es el 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y acá me voy a detener un momento. Yo creo que ese versículo, cuando estamos hablando por ahí de la muerte, o estamos sacando algún tema como cristianos, estamos sacando algún tema de que ya no va a morir, creo que lo primero que sacamos, pero para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, así que no me hago problema. Ahora, hablando seriamente, Pablo no dijo esta frase, no escribió esto porque le salió así nomás. Pablo venía viviendo una vida que era, valga la redundancia, puramente y exclusivamente por la causa de Cristo. Por eso él afirmaba que mi vivir es Cristo, ¿sí? Ahora, ¿por qué dice y el morir es ganancia? Porque él sabía que su vida completa estaba dada a Cristo. Entonces su ganancia, ¿cuál iba a ser?
estar cara a cara frente a Dios, en un lugar donde ya no hay dolor, donde no hay sufrimiento, donde todo lo que él venía viviendo como creyente, como decía Roberto, como llevando nuestra cruz, eso ya no iba a estar. O sea, a él no le importó en su vida terrenal padecer tantas cosas, porque sabía que la ganancia estaba en el cielo, ¿no? Los versículos que siguen, Pablo entra en un conflicto que por ahí, lo voy a atender en otro mensaje, pero se lo voy a comentar así. Él en un momento, después de decir esto, después de escribir esto en la carta, empieza un conflicto dentro de él. Porque él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él anhelaba morir. ¿Por qué anhelaba morir? Porque se iba a encontrar con Cristo, ¿sí? O sea, él como creyente tenía un anhelo de encontrarse, de llegar a la meta, de poder encontrarse cara a cara con Dios. Ahora, entre paréntesis, como cristianos, ¿estamos anhelando encontrarnos cara a cara con Dios? ¿O decimos que ese día espere lo más que se pueda? Cuando leía esto, yo mismo me pregunté, porque no vengo a hacer la pregunta a ustedes, yo también me la pregunto primeramente. Y en principio me dije, yo pienso que no, que ese día espere, pero sin embargo como cristianos nuestra actitud tiene que ser todos los días anhelar ver a Dios, ¿sí? Y que nuestra vida sea por causa de Cristo. O sea, ¿a qué me refiero? Vivir una vida entregada en el Evangelio. Y no me refiero a vivir una vida entregada a la iglesia, ¿no? A servir, no, a vivir una vida por Cristo. O sea, vivir como Cristo vivió, ¿sí? Vivir anunciando el Evangelio con nuestras vidas, anunciando el Evangelio con nuestras bocas. Estas personas daban su vida, y hay personas que, como decía Roberto, y oraban por ellas, que dan su vida en otros lugares por el Evangelio. Nosotros, por pura gracia y misericordia, tenemos, como decía Roberto, libre culto. Podemos hoy estar reunidos, aprender de la Biblia, conocer, y sin embargo hay veces que ni siquiera queremos venir a orar, ni siquiera queremos venir a escuchar la palabra de Dios. Yo creo que como cristianos debemos plantearnos todas esas cosas, todos, ¿no? Todos como cristianos debemos plantearnos todo. Y la misma Biblia nos confronta, ¿no? Nos quiere corregir en eso. Ahora, yo creo que la vida de Pablo es un ejemplo, obvio que nunca vamos a llegar a ser como él, ¿no? Pero es un ejemplo que debemos seguir, un ejemplo de compromiso, de consagración. ¿A qué quería llegar? Pablo tenía toda una autoridad para decir, para mí el vivir es Cristo, porque él vivía por causa de Cristo. Si yo lo digo, no tiene autoridad, porque no todo mi vivir es Cristo. Sí, tengo mi tiempo con Dios, sí hago esto, pero si me tengo que comparar con Pablo, obvio que cada uno tiene su progreso, el Señor trabaja con cada uno, sí, no me refiero a eso. Pero tenemos ejemplos, hermanos, en toda la Biblia tenemos ejemplos de personas que se consagraron a Dios, que se comprometieron y dieron hasta lo último. Lo pusieron en primer lugar y Dios ordenó su vida, ¿sí? No quiero decir que abandonen a su familia por venir a Dios, no. Si ustedes ponen a Dios en primer lugar en su vida, Él va a acomodar todo. Él te dio una familia y Él entiende que necesitas un lugar ahí, que tenés esa responsabilidad, ¿sí? Entonces Él entiende todas las cosas. Una de las cosas que por ahí discutía con un amigo era, yo creo que hoy en día las generaciones de hoy piensan en disfrutar el ahora, ¿no? Bueno, hoy también en una charla, en el almuerzo también veíamos eso, que hoy la gente quiere disfrutar el ahora y no quiere pensar en el día que se pueda ir. Pero como cristianos nosotros, a ver, yo le hago una pregunta y espero que esté bien hecha. ¿No anhelan vivir un día en un lugar donde no haya dolor, donde no haya sufrimiento, donde no veamos cosas tan desagradables como vemos ahora? ¿No anhelan vivir junto a Dios donde vamos a estar en paz, vamos a estar con Él y no va a haber nada, ¿no anhelamos vivir una vida sin pecado? Yo me hice esta pregunta
Yo creo que en todo este tiempo siempre veía muchas cosas que se hacían afuera. Y yo mismo me decía, algún día vamos a vivir sin dolor. Algún día vamos a vivir sin sufrimiento. ¿Cuándo será? Solo Dios lo sabe. Pero sin embargo, algún día va a pasar. Pero tenemos que, mientras estemos acá, tenemos que dar nuestra vida por la causa de Cristo, ¿sí? Tenemos que dar nuestra vida por el Evangelio. Quizás me van a decir, no, pero yo ya soy grande, ¿qué puedo hacer? No puedo irme de viaje misionero como hacía Pablo. No, hermano, usted tiene su familia, trabaje en su familia. Usted tiene su vecino, trabaje en su vecino. Está en la iglesia, trabaje en la iglesia, ¿no? Pero todos queremos trabajar en la iglesia. Entonces tenemos que tratar de también ver otros lugares. Yo, en lo personal, siempre comparto, por ahí a veces choco con algunas personas que tienen visiones misioneras, porque mi sentir y mi anhelo siempre es trabajar dentro de la iglesia. Me dicen, no, pero vos tenés que ir a predicar allá porque hay gente que se pierde. También hay gente adentro de la iglesia que se pierde. Hace falta trabajar en la iglesia. Ese es mi anhelo. Y eso es lo que yo siento en mi corazón. Le digo, ¿puedo sentir hacer ir para allá? Le digo, y está bien. Pero yo le digo, así como hay gente en la iglesia que está hace años, también hay gente que llega, le digo. ¿Por qué en vez de discutir nuestra visión, no nos ponemos de acuerdo y vos me traes gente y yo trabajo con ella y vos traes gente y yo trabajo con ella? ¿Se entiende o no? En vez de estar discutiendo, ¿por qué no estamos trabajando juntos? Entonces ahí es donde por ahí entendió. Pero hermanos, en el lugar que estamos, no hace falta ser misionero, no hace falta ir, no hace falta ser un predicador, no hace falta hacer nada. Solo hace falta confiar en Dios y depender de Dios. Trabajar dentro de nuestra familia. ¿Tenemos una familia? Trabajemos dentro de nuestra familia. Tratemos de poder compartir o dar un ejemplo. El hecho de que nos levantemos, leamos la Biblia, oremos, es un ejemplo para nuestra familia, ¿sí? Que algún día nos va a querer decir, nos va a acompañar, o nuestro vecino, nuestros amigos. Es necesario trabajar en el lugar que estamos. Porque si no es que no, yo ya no tengo fuerza, no sé cómo. En Dios está la fortaleza, Él renueva nuestra fuerza. Ahora, cerrando el paréntesis, volviendo a la Escritura, Pablo, desde la prisión, estaba transmitiendo y estaba gozoso porque lo que él estaba viviendo no solamente contribuía al Evangelio, sino que también era de ejemplo, de ánimo a otras personas que se animaban a compartir, ¿no? Y sin embargo, él estaba mostrando a la iglesia de Filipenses que él estaba viviendo una vida por causa de Cristo. Por eso él afirmaba, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El morir es ganancia lo explica después, ¿sí? Después de esto, vamos a llegar hasta acá. Pero, como les digo, para que nosotros podamos hacer esta frase nuestra, tenemos que estar seguros y convencidos de que nuestra vida está siendo por causa del Evangelio. Estamos viviendo el Evangelio, estamos sufriendo, padeciendo por causa de Cristo, ¿sí? No podemos decirlo así nomás. ¿Por qué entraba en esto? Porque muchas veces, como les decía al principio, cuando uno entra a bromear una muerte, no, pero para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Por ahí se lo toman así, de chiste, pero es algo serio, porque Pablo era una persona que vivía por la causa de Cristo. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Qué podemos aprender de la vida de Pablo a través de la Escritura? Como veíamos que todo lo que él sufría era por causa del Evangelio, por causa de Cristo, y que ayudaba, ¿no?, a fortalecer a otras personas. Ahora, lo que usted, hermano, en el lugar que esté, está padeciendo por causa del Señor, está sufriendo o está pasando en este momento, si usted ha puesto su confianza en el Señor y está dependiendo de Él, todo sirve para la causa de Cristo. ¿Saben por qué? Porque puede ser un ejemplo para otro hermano que es débil, ¿sí? Para otro hermano que no se anima, que no confía. Si usted está pasando por una enfermedad y la está llevando solamente porque depende de Dios y confía en Dios, ese hermano va a fortalecerse en usted, porque está viendo que usted pone su confianza en Cristo y que se goza a pesar de la peor situación que estaba, ¿sí? Pablo estaba preso, no tenía libertad, pero sin embargo él se gozaba, se regocijaba y tenía esperanza.
Nosotros, a pesar de que podamos estar en una enfermedad, en un momento de apriete, en un momento difícil, si ponemos nuestra confianza en Cristo, eso no solamente nos beneficia a nosotros, porque dependemos de Dios, sino porque también otra persona débil puede ver eso y puede confiar más en Cristo, puede fortalecerse. Y nosotros, también habiendo salido, podemos animar y apoyar a las personas a que pueden salir si tienen esperanza, si tienen fe en el Señor. Ahora, una vida por causa del Evangelio, una vida por causa de Cristo, entregada a Cristo, produce una esperanza y un anhelo. ¿Saben de qué? De que sea como sea nuestra vida, nuestro cuerpo está exaltando a Dios, ¿sí? Yo creo que no hay un gozo, no hay algo más satisfactorio que saber que nuestra vida está siendo útil para Dios, ¿sí? Está glorificando y está exaltando a Dios a través de nuestra vida, ¿sí? Después otra cosa que ya le expliqué, pero también la voy a volver a hablar, es que un creyente que vive por Cristo, que vive por la causa del Señor, nunca ve la muerte como algo que espere, que no quiere ver, sino que la ve como una ganancia. ¿Saben por qué? Porque vuelvo a explicarle lo mismo, porque es un día en el que no vamos a ver más dolor, no vamos a ver más sufrimiento. ¿A ustedes les gusta sufrir acá? ¿Les gusta llevar la cruz? ¿Nos gusta luchar con el pecado? ¿Nos gusta pecar? No. Como cristianos aborrecemos el pecado, pero sin embargo no. Está en nuestra carne. Nuestra voluntad siempre es en contra de los deseos que tiene el Espíritu dentro de nosotros. Pero sin embargo, va a haber un día, porque tenemos la esperanza en Cristo, va a haber un día en que todo eso se va a ir. No vamos a luchar más con el pecado, no vamos a sufrir más, no vamos a ver más el dolor. Y esa tiene que ser nuestro anhelo y nuestra esperanza, y de esa forma tenemos que esperar la muerte, entendiendo que vamos a estar muy felices junto a Dios. Y una de las cosas que la puse al último, pero no quiere decir que sea menos importante, es que nuestra vida, y repito por última vez, esto tiene que ser por causa de Cristo. ¿Saben por qué? Por el mismo Evangelio. Jesucristo fue el Hijo de Dios. Fue la persona que Dios entregó para que venga a morir por nosotros, para que no solo se humille siendo hombre, sino que se humille hasta la muerte más fea, más humillante, donde tuvo que cargar todos nuestros pecados. Hermano, algunos si todavía no puso su fe en Cristo, Dios permitió que hoy estés acá para que escuches el mensaje, ¿sí? Que Él te da la oportunidad de que pongas tu fe en Él y que verdaderamente te arrepientas de tu vida. No solo una persona que no conoce, sino nosotros mismos, ¿sí? El Evangelio es algo que se predica todos los días y todos los días nos tenemos que predicar a nosotros mismos, ¿sí? Él fue quien llevó todos nuestros pecados, llevó toda la ira de Dios, que tenía que caer dentro de nosotros. Él tomó nuestro lugar. Y algo que a mí verdaderamente me conmueve, yo creo que los padres no darían ni ahí a su hijo en sacrificio, ¿no? Creo que el único que entendió en la historia bíblica fue Abraham, lo que Dios hizo, ¿no? O que llegó a entender un poquito de lo que Dios sintió al entregar a Jesús. Pero yo creo que ninguno de nosotros, bueno, yo no soy padre todavía, pero tampoco lo haría, de entregar a mi único hijo en sacrificio. Creo que es algo que no tiene explicación. Bueno, Dios lo hizo. Dios entregó a Jesús. ¿Y saben qué es lo que más me conmueve? Que Él mismo, su ira, tuvo que caer sobre su hijo. Yo creo que eso es lo que más muchas veces no queremos, no nos cuesta entender. Es un amor inexplicable, ¿no? Porque Jesús mismo tomó nuestro lugar, porque nos amó, porque nos ama. Y es algo que Él decidió, hermano, no depende de nosotros la salvación, ¿sí? Cantamos que la salvación es del Señor,
que estamos escondidos en Cristo, porque Él lo decidió. Si Él me salvó, si Él decidió salvarme, haga lo que haga, Él ya me salvó, ¿sí? O sea, ya tomó su decisión de salvarme. Ahora, si eso no es suficiente para que yo viva por Él, no sé qué más puede ser.